Bueno, sin más, terminemos con este capítulo, y les aviso, la próxima quincena será la temporada final de muchos fics, para que estén atentos. Por ahora vamos con el fic. Proveniente del diario de Midnight Shower día 32. He recibido un decreto oficial de la princesa Luna hoy en respuesta a mis últimos reportes. Por medio de este documento de autoridad, firmado por la princesa en Pony, la policía local es requerida dejarme entrevistar cualquier prisionero en su custodia. Me percaté de algo raro en el pueblo. Era como si todo el lugar estuviera abandonado. Todas las tiendas estaban misteriosamente cerradas. Procedí directamente hacia la estación de policía de Zebratown, solo para encontrar las puertas cerradas y selladas desde el interior. Se me ocurrió que hoy debía ser un día feriado Zebra. Considerando lo oscuro y siniestros tonos de la mayoría de su mitología, es claro para la razón que sus días feriados deberían ser sombríos y aterrorizantes. Aunque incluso así, la cerrada estación de policía parecería excepcional. Los ponis nunca podrían apagar los servicios vitales solo por una fecha en un calendario. En mi sueño, era Little Pibla Zebra. Trotando por una ciudad Zebra, no Zebratown, la cual intentaba fundir la herencia Zebra con la estética equestriana, sino una verdadera ciudad Zebra. Una ciudad construida al lado de un bosque, los árboles en sí moldeados en casas y edificios después raíces, han sido atendidos con la mayoría de antiguos y sagrados brebajes mágicos. Las casas estaban marcados con máscaras de amistad y bienvenida. No había cercas. Solo bendiciones para la casa y conjuros antimonstruos grabados. Jardines de vegetales y hierbas estirándose alrededor de cada hogar, y un frasco colgando de las ramas. No estaba seguro si como debía lucir una apropiada ciudad Zebra, celista. Pero sabía que era lo mismo. Levanté la mirada hacia el brillante cielo estrellado y sonreí a la luna. Mis ojos se percataron de una línea en el cielo. Pestañeé, insegura de lo que había visto. Luego había otra. Una de las estrellas había caído desde el cielo. Escuché suspiros y murmuros provenientes de las otras cebras alrededor mío. No había sido la única en verlos. Otras cebras, mis amigos y vecinos, estaban mirando hacia el cielo. Sus ojos estaban agrandados mientras más estrellas caían, algunos de ellas estirándose por el aire hacia nosotros antes de desaparecer. Una particularmente estrella brillante cató desde los cielos y no desapareció. En vez de ello, se estrelló en nuestra aldea bosque en un destello de luz y sonido, y tierra, rompiendo casas y sacudiendo la tierra debajo nuestro. Las estrellas nos estaban atacando. Otra estrella cayó desde el cielo, esparciendo feroces incendios por toda la ciudad, asesinando a docenas de mis camaradas cebras. Ahora había pánico. Las calles estaban llenas con mis vecinos mientras ellos corrían hacia sus chozas, no sabiendo a cuál dirección correr. Sentí el suelo sacudirse por otro impacto. El bosque estaba quemándose. Levanté la mirada, aterrada, mis cascos se rehusaban a moverse como si estuviera pegada al suelo. Otra estrella, una más brillante, se apartó de su correcto lugar en el cielo nocturno, cayendo directo hacia mí. Desperté jadeando. Miré alrededor en el escombro. Volar a esas 3 alicorns con un huevo de Valefire fue un asesinato delicioso. Uno de ellos había sido lo suficiente rápida para levantar su escudo antes que pudiera disparar. Eso no ayudó ni un poco, pero no había estado preparada para que tan grande la explosión pudiera ser. Había sido cuidadosa, apuntando a la pared detrás de las alicorns. Esa pared ya no estaba ahí. No había ni piso o techo. El cuarto que las alicorns habían ocupado, así como los cuartos a cada lado, habían sido convertidos en unas fauces abiertas a la lluvia. Había disparado y sido lanzada hacia atrás contra la pared. Esa pared que había volado hacia el corredor, colapsando, atrapándome a mí entre ella y la otra. Revisé mi hechizo de asistente médico y estaba sorprendida al encontrar, aunque un poco golpeada y lastimada, que nada se había roto. Estaba de suerte por no ser una mancha. Miré alrededor. La LHB estaba aplastada debajo de una pared caída. Era inservible ahora, aunque Calamity tal vez podría quitarle las partes para reparar otra con la cual deberías encontrar una. Concentrada en envolver el pedazo de concreto en un campo de levitación y alejarlo. Tomé el LHB, luego usé mi levitación para hacer a la pared rota sin peso y empujarla. Estaba levantándome desde debajo de la pared, flotando cuando Pirelict aterrizó al lado mío. Calamity y Xenith no estaban muy lejos. Calamity estaba jalando un enorme saco lleno de armas. Proveniente del diario de Midnight Shower día 35. Este no es un día feriado. Por 3 días, Pueblo Zebra ha sido como un pueblo fantasma para mí.
Por 3 días he pedido audiencia con la policía, y por 3 días he sido denegado. Sé que hay cebras aquí. Puedo ver sus sombras moviéndose detrás de sus ventanas. Localicé una cebra hembra jalando su tapete de bienvenida al interior antes de cerrar de un golpe y ponerle candado a la puerta a mi aproximación. Otra apuró a su potra para entrar, su expresión se volvió una aterrada mientras la niña intentaba sonreírme. El horror. El horror. Suficiente es suficiente. Tengo un decreto oficial de la princesa Luna en Pony, y voy a esperar afuera de esta puerta hasta que sea reconocido. Esperamos en el fondo de la escalera por Calamity. Nuestro Pegaso amigo estaba usando el hoyo que había creado dentro de la estación de policía para salir volando y guardar todo lo que el Ixenit habían tomado de la bóveda. Calamity estaba en lo correcto. Los prisioneros no estaban en parte de la estación de policía de Zebratown. Había explorado el resto de ella con Pirelic después de asegurarles a mis amigos que no estaba tan mal como lucía. Habíamos encontrado algunas cajas médicas en los baños de la estación, y algunas cajas de municiones, pero no más alicorns o prisioneros Zebra. Ellas estaban en otra sección. Para llegar a ellos, teníamos que cruzar la otra sección a través del sótano. Xenith bebió una de las 3 pociones curativas que había saqueado, dejándola trabajar sobre la mordedura de zombie. Ella me atrapó observándola y sonrió. No temas, pequeña. Estar bien. Es bueno que no puedas convertirte en zombie por una mordida, ¿verdad? Asentí con la cabeza. Aún, algo en su expresión me preocupó. Tú no deberías intentar rescatarlos a ellos solo porque uno de ellos es mi hija. No porque sientas la necesidad por enmendar lo del pueblo caníbal. Espera, ella había intentado convencerme de no hacer esto. Volteé hacia mi cebra amiga, preguntando cuidadosamente, ¿estás de acuerdo con que nosotros hagamos esto? ¿A qué te refieres? Ella preguntó, no subiendo al tren de mis pensamientos. Rescatar a tu hija, dije cuidadosamente. Tú quieres hacerlo, ¿verdad? Xenith me miró por un momento. Pero entonces su expresión se suavizó. Sí, por supuesto que sí. Deseo que mi hija esté segura. Luego, bajando su voz, ella admitió, solo que no sé si estoy lista para hacerlo. ¿A qué te refieres? Bien, este lugar era malo. Había muchas maneras de morir aquí. Pero esta mañana había visto a Xenith saltar desde un vagón de pasajeros volador hacia la espalda de un Bloodwing en un esfuerzo para salvar a alguien. No parecía ser que Xenith le temiera a cargar hacia el peligro con nosotros. Si la salvo, Xenith simplemente dijo. Seré responsable de ella de nuevo. Recordando todas esas cosas que había descartado como lógica cebra loca. Mas para mi amiga, esas cosas no eran locas de todo. Era como las cosas eran en su mundo, y ella estaba sintiéndose arrinconada por la inminente responsabilidad cual ella no creía que merecía o pudiera lidiar. Xenith, tenemos que hacerlo. Le expliqué lamentablemente. No podemos dejar que mueran, incluso si rescatándolos nos cuesta algo que no estamos listos para dar. Lo sé, pequeña. Eso no lo hace sencillo. Asentí con la cabeza. Entonces trata de calmarte por ahora. Enfócate en lo que tenemos que hacer, y lidiaremos con las consecuencias cuando ellas toquen a la puerta. Calamity regresó. Abrí la puerta del sótano y la empujé con un casco. El sótano estaba lleno de la nube rosa. Mierda. Cerré la puerta de nuevo, tomando algunos alientos. Luego volteé hacia Calamity, Xenith y Pirelix. ¿Están listos para esto? Proveniente del diario de Midnight Shower día 36. Asalté a una de las policías mientras ella intentaba escabullirse a su casa después de su turno. Arrinconándola, la cebra hembra admitió que la voz se había esparcido por todo el pueblo. Cada cebra sabía que estaba en posesión de un Star Metal, pero aún, ellos de alguna manera supieron que era un fragmento de la armadura de Nigmaremo en el cual había traído conmigo desde Canterlot. Estaba inmediatamente preocupado, sabiendo que la proliferación de esta información podría poner a la valiosa herencia confiada en mí en gran peligro de ser robada. Las siguientes palabras de la rayada policía, como sea, revelaron que la reversa era verdadera. Las cebras no podría estar después estar a acercar al maldito trozo de metal de meteorito, no podrían soportar mi presencia debido a mi asociación con la herencia. Locamente, en la mente de una cebra, mi prolongada exposición significaba que de alguna manera estaba contaminado, como si tuviera una concentración de una peligrosa enfermedad contagiosa. Ninguna tienda haría negocios conmigo. Estaba extraoficialmente pero efectivamente impactado. Era solo un maldito pedazo de metal. Restregué mis papeles en la cara de la cebra, la jalé de vuelta a la estación y demandé que ella facilitara mi acceso con el prisionero.
Admitiré que tal vez fue excesivamente ruidoso y más físicamente forzado a levantar, que no es apropiado de un pony de sangre azul, pero mis esfuerzos provocaron una respuesta. Finalmente, el jefe de la policía abrió la puerta, si solo hubiera sacado más su cabeza entre las pesadas cadenas de la puerta para preverme de forzar la puerta más. Él tomó una mirada a mis papeles, estuvo de acuerdo con la autoridad que ellos me proveían, pero desgraciadamente me informó que el prisionero se había suicidado hace 2 noches y que no podría hablar con nadie más. Ponyo Zebra. No estaba satisfecho. Demandé ver el cadáver por mí mismo. Sospechaba que las cebras estaban mintiendo. O peor aún, sospechaba que estaban mintiéndome para evitar que hablara con el prisionero Zebra. Para mi sorpresa, la cabeza de la policía aceptó. Él se metió y cerró la puerta. Pude escuchar las cadenas siendo removidas. Cuando él abrió la puerta de nuevo, todos los policías habían dejado el cuarto. Los vi observando desde los cuartos cercanos como niños nerviosos mirando hacia la oscuridad debajo de sus camas. El policía jefe me guió por la estación de policía de Pueblo Zebra, abriendo una puerta con una escalera poco iluminada. Descendimos, pasando un piso que contenía un bloque de celdas normales y avanzamos más al fondo hasta que estábamos en una subbase donde estaban los enormes demons que calentaban su contenido. Más allá, cruzamos por el cuarto de carbón, había un cuarto pequeño, no más grande que un armario, con una pesada puerta de acero. Insertado en la puerta estaba una pequeña, abarrotada ventana con un grueso vidrio por la cual podía ver dentro de la cámara oscura. Podía ver al prisionero. Las cebras no lo habían movido. Ellas sabían, estaba inclinado a asumir, indispuesta a incluso abrir la puerta, mucho menos a compartir espacio con el cuerpo de la rayada en el interior. No podía descifrar la escritura en la pared, pero inmediatamente supe que él había pintado los garabatos con su propia sangre. Salté mientras mi mirada caía sobre él, ciertamente sin dudarlo esa cebra había tomado su propia vida en un momento de locura. Él había masticado sus propios cascos delanteros, continuando royendo, presionando su boca en su propia sangre, hasta que no estaban atadas a sus patas delanteras solo por delgadas líneas de carne. No tenía idea de qué tipo de maldad le había permitido a él sobrevivir lo suficiente para hacer eso con ambos cascos. La celda estaba a medio camino por el sótano. Cuando la habíamos alcanzado, mi corazón estaba amenazando con rendirse y mis pulmones se negaban a funcionar. Mi cabeza estaba siendo arrancada y mi carne se sentía como si intentara arrancarse de mi carne. No podía ir más lejos y no podía regresar, pero la celda estaba libre del rosa. Todo lo que tenía que hacer era abrirla. Caí, gritando en agonía, e intenté de nuevo. Mis compañeros se presionaron cerca, muriendo. Esta vez, a la puerta se abrió. Todos caímos dentro. La tortura lentamente desapareció, pero mi se estaba destellando con muchos mensajes peores. Sin pociones curativas, no podríamos volver. Y solo nos quedaban 2. 2 de nosotros podrían quedarse atrás, atrapados en esta celda hasta que los otros pudieran volver con provisiones curativas. Ustedes 2 adelántense, Calamity y Jadeo, agitando una ala hacia Xenith y yo. Abrí mi boca para discutir, pero él laceró con su casco. Es más su visión que la mía, y es apropiado que ustedes deberían ser quienes lo hagan. Además, ustedes 2 son las mejores escapando de las cárceles. Xenith se tambaleó, mirándose lastimada. No, luego ella paró, sus ojos se agrandaron horriblemente, todo restante color de su pelaje fue drenado. Ella no estaba mirando a Calamity. Sus ojos estaban fijos en la pared detrás de él. Hice a un lado a mi amigo Pegaso y miré hacia la pared. Había letras, escritas en un color óxido sangre. Pero las palabras eran extrañas, letras en un lengua que no conocía. Xenith, ¿qué significa? Una profecía, ella entonó suavemente. En un viejo lenguaje de nuestra gente. Tragando saliva, ella lentamente leyó, con su voz temblando. Por las luces de nuestras estrellas, iluminaré su final, y el brillo en las tumbas de toda la sebranidad. Cientos de miles de pesadillas descenderán sobre ustedes, los ejércitos de nuestros niños oscuros llenarán los aires, y los enemigos desde las impenetrables ciudades caerán sobre sus tierras, protegidos por una armadura hecha de sus almas. Reúnanse con nosotros. Porque cada uno de ustedes perecerá. Me congelé, fijada en el lugar, una lenta burbuja de terror por la realización se arrastró hacia mi mente desde un oscuro abismo. La profecía estaba equivocada. Era una mentira. Pero claramente, tanto como al cebras repudiaban cualquier cosa que ellos asociaban con al estrellas, claramente una profecía como esta podría ser enviada de vuelta al César de las cebras y a los líderes religiosos de sus tierras. Había visto Four Stars.
Sabía que había cebras leales a su tierra natal y ponis leales a su causa. Esto podría haberse vuelto. Y cuando las cebras vieron los mega hechizos y los escudos de Alicorns, no podrían haber hecho la misma presión como lo había hecho Fluttershy sobre que esos hechizos podrían ser usados para proteger ciudades enteras. Cuando ellos descubrieron que el libro negro había caído en los cascos de Rarity, y incluso habían escuchado a ella sugerir usar las jarras de alma para crear una armadura invencible, ¿podría ellos haber intentado creer que ella podría haber abandonado el proyecto? ¿Qué hay de la nueva armadura Pegaso? ¿Y cómo podrían ellas reaccionar si descubrirán lo que Twilight Sparkle estaba trabajando? La profecía era una mentira de apocalipsis hecho a la medida para conducir a las cebras al más extremo posible. Pero, ¿cómo lo sabían las cebras? ¿Cómo podía él predecir, retorcidas y distorsionadas, cosas que no se habían puesto en movimiento hasta después de su muerte? La adquisición del libro negro, de hecho, fue puesto en movimiento con su captura. ¿Cómo? Bien, era imposible. Había visto la predisposición de habilidades antes. Tal vez las estrellas, o algo. Le dio a la cebra la habilidad que los inusuales sentidos de Pinkie Pie. Tal vez era algo de la influencia del libro negro, o un hechizo que había sido puesta en él después de que se convirtió en una jarra de almas. Tal vez la cebra había estado bajo los efectos de las mentitas, o algo más potente que las mentitas. Las cebras fueron quienes crearon esas drogas después de todo, ¿verdad? O tal vez. Tal vez no importaba. No tal vez. No importaba. Los policías aquí habían estado tan aterrados con esta loca cebra que ellos no habían abierto la puerta para sacar el cadáver. Mire hacia abajo. Y era suficiente, el esqueleto seguía ahí. Midnight Shower no había sido capaz de ver toda la profecía desde la ventana. Tal vez él ni lo hizo. Era completamente posible de que fuéramos los primeros ponis en ver la escritura en la pared. Y la peor parte era, que no importaba. Incluso si esta profecía nunca salía de esta habitación, las cebras no la necesitaban. El Ministerio de Magia había descifrado la mágica bypass de las cebras justo a solo unas semanas antes del fin, y ellos ya estaban usándola para crear escudos que solo permitirían a específicos individuos pasar. Twilight Sparkle estaba iniciando las pruebas en ponis para la creación de la fórmula Mi creadora de Alicorns en el mismo día del impacto. Una vez que esos avances pasaran era solo cuestión de tiempo para que Equestria tuviera defensas impenetrables y una avanzada armada de luchadoras Alicorns, y las cebras hubieran perdido. Las cebras ya habían perdido. Equestria había ganado. Solo era cuestión de ponerlo en juego. Un jaque mate en un predecible número de movimientos. Y si las cebras en verdad creían que no había posibilidad de sobrevivir a rendirse, entonces ellas estarían enfrentando la aniquilación o peor aún bajo Nightmare, y ellas en verdad creían en eso, entonces el único movimiento que quedaba era mandar a volar el tablero. Las cebras no parecían tener cualquier otra acción. Proveniente del diario de Midnight Shower día 36, apéndice. Casi termino de empacar. No hay punto para continuar con mi investigación en este lugar. No conseguiré más cooperación de parte de las cebras de Pueblo Cebra. Para mi consternación, incluso Daisy no responde a mi toquidos en la puerta, aunque supongo que ella podría ser legítimamente fuera del pueblo. No importa, he enviado un mensaje dirigido a la princesa Luna, informándole sobre mi falla y mi inminente regreso. He ordenado a una carroza real que me recoja en solo 2 horas. Debería ser suficiente para empacar esta terminal y la última de mis posesiones. Quiero salir de este lugar y estar de vuelta a mi propia cama antes de la medianoche. Y hay alguien tocando en la puerta. Parece que mi carruaje llegó temprano. Bien, ellos tendrán que esperar. Pero no los haré esperar mucho. Y ahora ellos han subido de un toqueteo a un golpeteo. Ahora me preocupo de que la princesa Luna está molesta conmigo y que desee verme antes de que tenga tiempo para empacar. O tal vez ellos tienen invitaciones para un almuerzo en Canterlot y temo que los haré que se demoren feamente. No importa. He decidido que en verdad no necesito toda esa basura de sociedad de ponis razonables. De hecho, todas las cosas que necesito ya están en mi bolsa, así como la caja fuerte de la herencia y esta terminal. Estaré listo para partir tan pronto como termine de escribir este registro y apagado. Xenith y yo miramos hacia arriba. Todas las escaleras de este lado del edificio habían colapsado, tomando una justa parte de cada piso con ellas. Estábamos en el borde de un foso de 4 pisos, mirando hacia arriba a través de donde solían estar los techos y pisos. 3 pisos arriba, podíamos ver una celda y jóvenes adultas cebras atrapadas dentro, apenas.
La celda estaba detrás de un escudo generado por dos alicorns familiares de color verde oscuro sentadas frente a ella como guardianes, sin moverse, sin parpadear. En el piso de abajo, otras 3 alicorns más estaban paradas observando. Bien, al menos la nube rosa no se había metido en esta parte del edificio y lo habían convertido en una trampa. Aún seguía teniendo las horribles advertencias médicas en Miefs, ignorando haber encontrado un par de pociones curativas en el cuarto de casilleros de la policía y bebiendo una. Xenith bebió la otra. Me sentí ligeramente mal por no guardarla, pero para salíamos del sótano, no podíamos rescatar alguna cebra. Si no hubiéramos encontrado esas 2 pociones, los que ocuparíamos rescatar seríamos nosotras mismas. En verdad odiaba a la nube rosa. 5 alicorns. Mierda. Debía verlo venir. Las alicorns trabajan normalmente en grupos de 3. Había 3 en la otra ala. Una en el techo. Eso significaba que al menos había 2 más, y 5 tenían más sentido. ¿Cómo diablos se supone que hagamos esto? No había manera de escabullirse hacia la celda. Y estábamos en una pésima condición de pelea. Estaba trabajando en un brillante plan. Casi había ideado uno cuando escuché a Xenith suspirar suavemente. Xepi. Chillé en sorpresa mientras Xenith mordía mi crin y ella me lanzaba sobre su espalda. La cebra carga hacia la vista de las alicorns, soltando un grito de guerra. Una tras otra, las 3 alicorns encendieron sus escudos y saltaron, volando hacia nosotras. Xenith volteó y corrió, no muy lejos. Aguanta, pequeña. Envolví mis cascos delanteros alrededor de ella fuertemente, preguntándome qué intentaba hacer. Ella giró, bajando su cuerno, e iniciando a cargar hacia la más cercana de las alicorns que pisó hacia ella. Estás, bromeando, ¿verdad? En el último momento, Xenith saltó. La cebra surcó por los aires conmigo sujetando de su espalda. Sus cascos golpearon el escudo de la alicorns y se empujaron con él, siguiendo el momento, saltando a la siguiente, luego a la tercera. La cebra aterrizó sobre el tercer piso frente a las 2 alicorns verdes. Aún seguía abrazándome de ella fuertemente, mirando hacia abajo las completamente sorprendidas alicorns, quienes habían sido usadas como plataformas para saltar. Xenith se levantó y agitó su cabeza de un lado luego del otro, cortando con su cuerno de Elrond a través de las gargantas de las 2 alicorns enfrente de ella. El escudo cayó. Abre la puerta, pequeña. Ella demandó. Apresúrate. Pestañeé, sintiéndome impactada, y me deslicé fuera de su espalda. Alcancé el candado con mi magia, abriendo el candado de la celda con una casual facilidad. Las alicorns abajo nuestro estaban sacudiéndose de sus sorpresas y volando directo hacia nosotros. ¿Tienes más de esos orbes de memoria, pequeña? Asentí con la cabeza. Sí, pero ellas, no caerán esta vez, pero esas alicorns no estaban vinculadas. Ellas tal vez podría caer en el mismo truco. Retrocede, le advertí. Xenith me hizo a un lado, sacando su mochila y vaciando el contenido ante las jóvenes cebras hembras y machos. Mientras sacaba flotando los orbes de memorias que tenía, la escuché decir: tomen uno como este. Cada uno tome uno y pónganselo. Rápidamente. Las alicorns estaban volando hacia nosotros. Mirando a través de las ruinas entre ellas, floté los orbes de memoria hacia el abismo, gritando huevos de Valefire para todos los monstruos. Yay. Las 3 alicorns se asuntaron. Detrás de mí, escuchas a las jóvenes cebras inmediatamente iniciando a gritar por un agudo dolor. Me di vuelta, volteando mi atención de vuelta a la celda en alarma. ¿Qué? Paré, girando de nuevo, no creyéndoles a mis ojos. Y algunas cebras tienes fetiches mágicos que les permiten volar. La voz de Rarity se metió dulcemente en mi mente, hablando a los 3 sementales que molestaban a Rainbow Dash. Si crees que es imposible para un yegua encadenada a la tierra volar hacia Cloudsdale con la magia correcta, entonces tienes una memoria trágicamente corta. Las 8 cebras enfrente de mí, incluyendo a Xenith en sí, les habían crecido alas grandes, parecidas a las de los murciélagos. ¡Wow! Eso es, ¿cuándo lo hiciste? Mi mirada cayó en el extraño talismán colgando del cuello de Xenith, que era la antigua parte de un inhalador, y los idénticos vestidos por cada uno de las otras cebras, varios quienes aún seguían jadeando y sacudiéndose mientras sus alas crecían. Me di cuenta para que eras los cueros de Bloodwings. Xenith me sonrió con una ignorancia fingida. ¿Te das cuenta que esas cosas son aterradoras, verdad? Finalmente dije, sonriendo solo un poco. Una vez más, estaba montando la espalda de Xenith, más que esta vez mis patas delanteras estaban vueltas alrededor de su cuello mientras sus alas aleteaban en cada lado mío. La lluvia caía sobre nosotros, mojándonos a ambas.
Las otras 7 cebras estaban volando detrás nuestro. Nos habíamos adelantado un poco al comienzo. Pero no había nada más que aviadores novatos. No se podía decir lo mismo para las 3 alicorns que nos perseguían. Ellas volaron fuera de la estación de policía de Pueblo Zebra detrás nuestro, activando sus escudos tan pronto como ellas estuvieron en el aire. Una brillante luz y un trueno rugió en el aire, y una de las cebras gritó cuando el hechizo de trueno de una alicorn lo impactó. Él cayó desde el cielo, con un rastro de humo. ¡No! Liberé mi magia, sujetándolo en una red telequinética, y trayéndolo de vuelta hacia nosotros, pero la joven cebra ya estaba muerto. ¡Woosh! 2 misiles gemelos lanzados desde algún lugar en las ruinas de Zebratown abajo, golpearon contra uno de los escudos de las alicorns. El monstruo giró su atención hacia este Lobes. La estación de policías de Zebratown explotó. La explosión mandó a volar un enorme pedazo de la estación de policía, partiendo el edificio. La fuerza de la explosión golpeó contra las 3 alicorns, causando que sus escudos fallaran y haciendo que una cayera hacia este Lobes desde el cielo. El impacto nos golpeó, y Xenith perdió el control. Detrás nuestro, escuché a este Lobes tomar total ventaja del momento de vulnerabilidad de la alicorn. Lancé mi magia alrededor de Xenith, yo y las otras 6 sobrevivientes cebras levantándonos, intentan suavizar nuestra caída. Aterrizamos en el lago del anfiteatro con una percusión de salpicadas. Jade, luchando para pedalear mi camino de vuelta a la superficie, no mejor nadador que Velvet Remedy. Mi cabeza salió a la superficie, apenas. Succioné una mezcla de aire y agua mientras las olas golpeaban contra mi boca. La última cosa que vi era un remolino de flama verde y dorada de estrellas en el cielo donde la estación de policías de Zebratown solía estar. ¿Tú hiciste qué? Velvet Remedy soltó un chillido. La lluvia finalmente había parado, dejando a las tierras desoladas frías, grises y húmedas. No había arcoiris, pero el aire tenía un fresco olor que era completamente placentero. Fue nuestro segundo día de vuelta. Habíamos llegado más tarde, solo después de que la tormenta había terminado. Nuestro regreso fue recibido con sorpresa y celebración entre las cebras de Glitmark, pero pasamos la noche durmiendo y la mañana recuperándonos y, metafóricamente, lamiendo nuestras heridas. Quería un funeral para las 2 cebras que había fallado en salvar, pero las cebras de Glitmark no querían desperdiciar el brillante momento de sus recientes vidas con pensamientos de funerales. En vez de eso, volteaos nuestros esfuerzos en ayudar a este pueblo en las maneras que podíamos antes de irnos. Esta vez, yo no estaba ayudando a los necesitados solo para irme caminando. Calamity miró desde el robot militar que él estaba reparándolo y inclinó su sombrero. Volé la enorme caldera que ellos tenían en el sótano. Este Lobes trabajó junto con Calamity, asensando al robot con su armadura mágicamente energizada a través de una herramienta de étnico de Pibú que le había prestado. El Ranger de Applejack estaba reprogramando cada uno de los robots en Angel Lot para que Calamity pudiera tenerlos trabajando, convirtiéndolos en guardianes para el pueblo de Glitmark. Velvet Remedy tartamudeó, mirándose completamente acongojada. Hey, sé que podría hacer eso o salir, pero creo que podría cruzar 3 metros desde la celda a la caldera, activar los interruptores correctos y girar todas las perillas, y regresar a la celda antes que todo explotara. Él sonrió tontamente, agregando, y de paso abrir el horno para que Pirelig pudiera volar dentro. Pirelig cantó felizmente. Como muchos de nosotros, ella era la mejor para el trabajo, habiendo felizmente incinerado por su cuenta. ¿Por qué? Creí que Little Pip y Xenith tendrían sus mochilas llenas, y no queríamos que ningún pony muriera intentándonos salvarnos, Calamity explicó. Así que pensamos, hey, una explosión de la caldera es mayormente vapor, ¿verdad? Y si vimos cómo la lluvia arrastraba a la nube rosa, entonces pensé que una explosión de vapor podría limpiar el sótano de la nube en segundo. Pero, pudiste haber muerto. Bien, la celda parecía realmente dura. Creí que aguantaría. Calamity sonrió, sonrojándose. Por supuesto, tuvimos una explosión más grande de la que esperé. Es bueno que mayormente la explosión fue hacia arriba. Eso es una locura. Velvet Remedy aclaró, tapándose entre el alivio de que Calamity estaba vivo y el deseo por estrangularlo por hacer tan descuidado plan. La suave voz de Xepir entonó, ese es tu amigo a quien llamaban Calamity, ¿verdad? Xenith trotó pasando a Calamity con Xepir y varias otras cebras del pueblo en fila. Su hija miró hacia el Pegaso mientras ellos pasaban y Calamity inclinaba su sombrero hacia adelante y saludaba. Un placer en conocerla, señorita Xepir. Xenith estaba guiando al grupo de cebras hacia los laboratorios debajo de las farmacéuticas Conejito Ángel.
No estaba tan segura de cómo se sentía Xenith acerca de enseñar al pueblo de Glitmark cómo manufacturar Dash, pero tuve que discutir que eso porque el pueblo necesitaba algo que pudieran vendérselo a los mercaderes a cambio de comida y provisiones. Así era como ella intentaba responsabilizarse de ellos. Estábamos perdiendo a Xenith, pero solo por un corto tiempo. Ella iba a quedarse en Glitmark, pasando algo de tiempo con su hija y ayudando a la tribu de Glitmark mientras el resto de nosotros viajaba hacia las ruinas de Canterlot. El Ghoul de Canterlot se detuvo de su trabajo, mirando hacia Calamity. ¿Crees que la caldera aún siga funcionando? Estaba contando con que no estuviera trabajando bien, de hecho. Así es como consigues que exploten. Velvet volteó y le siseó a Pirelli, no puedo creer que hayas tomado parte de algo tan loco. El Fénix de Valefire se mira ligeramente apenada mas no menos orgullosa de ella. Velvet Remedy lanzó su crin hacia atrás, levantando su nariz en el aire y carraspeó. Los escuché, una sonrisa en mi cara. Luego volteé de vuelta hacia la fila de cebras paradas al lado mío. Cada una estaba usando pistolas que Calamity había reconstruido del monto de armas que habías recolectado de la bóveda de contrabando de la estación de policía. Ahora miren atentamente, instruí, iniciando su primera lección de tiro y disparar armas con seguridad. Ellas me miraron atentamente, ansiosas de aprender cómo defenderse y a su pueblo. Por primera vez desde solo las diosas saben cuánto, había un sentido de esperanza en Glitmark. Bueno amigos, por ahora es todo, espero que lo disfrutaran, y si pueden compártanlo con sus amigos. Soy su buen amigo Midlight, hasta la próxima.